Hola, ¿cómo estás? Soy Fer de Go Internship, la consultoría legal y académica para que vengas a estudiar en España. Y hoy vengo a hablarte sobre el reglamento de extranjería, la parte de estudiantes, las instrucciones de estudiantes y la gestión de estas solicitudes para los estudiantes. Todas estas tres cosas más las conferencias que se han realizado sobre extranjería, de cuáles son esos requisitos para venir a estudiar, qué tipo de estudios, en dónde se puede estudiar, la carga académica, la modalidad, la matrícula, los plazos para hacer la solicitud, de todo. Entonces, si tú eres un estudiante que quiere venir a estudiar en España o si eres un estudiante que ha terminado o ya va a terminar los estudios, quédate porque al final te voy a decir qué es lo que puedes hacer en estos momentos. Primero vamos a indicar que los extranjeros que llegan a España pueden tener dos tipos de autorizaciones, una estancia legal o una residencia legal. La estancia legal es donde se engloban los estudios, investigaciones, voluntariado, prácticas no laborales, entre muchas otras cosas, ¿vale? Y esta estancia no cuenta para la nacionalidad, lo que sí cuenta para la nacionalidad será esa residencia legal, pero la estancia legal es un primer paso muy importante porque es una opción muy buena para venir a España sin tener que depender de un tercero, como por ejemplo de un empleador. Entonces, los estudios en este caso son estancia legal y la estancia legal puede ser de dos maneras, puede ser de corta duración o de larga duración. Corta duración va a ser 90 días, ¿vale? Los estudios que pueden durar 90 días y larga duración va a ser más de 91 días. En este video vamos a hablar de estancia legal para estudios o actividades formativas de más de 91 días. Vamos a empezar por los estudios superiores, que son básicamente los que se indican en el Marco Español de Cualificación de Educación Superior. En este orden de ideas van a ser el técnico superior, que es el primer nivel, que es técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño, técnico deportivo superior. Del segundo nivel va a ser el grado universitario, el que todos conocemos, el título de graduado o el título superior de las enseñanzas artísticas superiores. El tercer nivel va a ser de máster, que es el título de máster universitario, el título de máster en enseñanzas artísticas, título de graduado de al menos de 300 créditos STS que comprendan al menos 60 créditos STS de nivel de máster que haya obtenido este nivel de cualificación mediante una resolución del Consejo de Universidades. Y el cuarto nivel, el de doctorado, el título de doctor. Además de esto, las instrucciones, el reglamento y los criterios indican que también se puede tener como estudios superiores las prácticas obligatorias en el plan de estudios superiores y también los cursos o los estudios idiomáticos, bien sea que ese idioma que se está aprendiendo o se venga a aprender en España no sea el mismo de la lengua materna o no sea el mismo del país de su nacionalidad, de origen, donde hayan nacido. Y también los cursos cero o preparatorios que tienen muchísimas instituciones de enseñanza superior que se dictan previo a iniciar las clases formalmente de los estudios superiores. El reglamento también incluye los máster propios y los máster de formación permanente. El reglamento menciona que además estos estudios superiores tienen unos privilegios, ¿vale? Se pueden solicitar fuera del territorio español, es decir, en los consulados generales de España, como un visado de estudios normalito. Y además también se pueden solicitar en el territorio español, como cuando vienen ustedes de turistas y hacen la solicitud desde aquí. Además de eso, también vas a poder traer familiares contigo como acompañantes si vienes a estudiar estudios superiores. Y va a permitir que trabajes mientras cursas este tipo de estudios. El trabajo que debe ser relacionado con tus estudios y además de eso debe tener como máximo 30 horas semanales de trabajo. Pero el trabajo puede ser de cuenta ajena, es decir, con un contrato de trabajo o cuenta propia si tú quieres emprender o empezar tu actividad económica de manera individual. ¿En dónde vas a poder cursar esos estudios superiores? Primero va a ser universidades públicas o privadas, en esos centros adscritos a estas universidades públicas o privadas, luego centros de enseñanzas artísticas superiores que podrán ser públicos o privados, instituciones que estén registradas en alguno de los registros que estamos hablando del RUCT y el RCD o cualquier otro registro que sea competente, y también las instituciones que estén reconocidas por algún sello de cualificación, como por ejemplo en Madrid el Qualificam.
Deben tener en cuenta que, por ejemplo, en este Qualificam hay muchos business school que tienen ese sello. Los business school son muy populares en España y no van a encontrarse en el RUC, ni en el RCD, ni en otro registro, porque no existe un registro para esas business school, pero ellas sí tienen un sello de calidad y en ese orden de ideas, pues en Madrid sería el Qualificam. La idea de esto es que toda la delegación, bueno, la administración española vaya a sacar un registro, esperemos a que sea pronto, están trabajando en ello, que sea un registro general, un registro único, en donde se establezcan todas las instituciones, bien sean públicas o privadas, y también las entidades como estas de Business School, porque son muy importantes en España, y además de eso que se indiquen también si los títulos son propios o los títulos son oficiales, que como ya dije antes, los dos son válidos para venir a estudiar y ambos son tenidos en cuenta como estudios superiores. Sobre la carga horaria, si vienen a estudiar en una institución que sea pública también o que sea privada, pero los estudios son propios, entonces aquí ya hay que tener un poco de atención en el sentido de verificar que la carga horaria sea como de mínimo 20 horas a la semana. Ahora, cuando se trata de programas intensivos o concentrados, puede tener una mínima carga horaria, como por ejemplo mínimo de 12 horas semanales, entendiéndose que esas 12 horas semanales van a ser clases presenciales, y además el resto de horas, que estamos hablando de 8 horas, pues se va a trabajar, se va a tener, digamos, trabajos relacionados con los estudios. Trabajo, no estoy hablando de ir a trabajar en una empresa, sino trabajos de tarea, de homework para realizar. Mucho se ha hablado de la modalidad que ahora mismo permite a la administración española, porque esto es una verdadera novedad. Antes siempre eran presenciales todos los estudios, pero ahora mismo se permite, además de presenciales, se permite un estudio de modalidad híbrida, en donde yo puedo tomar clases presenciales u online. En este caso se exige que la presencialidad sea como mínimo del 50% y el resto pueden ser online, o sea 50 y 50, o pueden ser las presenciales del 60 y las online del 40. Es totalmente válido. Para hacer la solicitud de estancia por estudios o de visado para esa estancia por estudios se requiere tener una mínima edad de 17 años. Este tiempo completo que se exige para estos estudios superiores son del 90%. Es decir, si yo voy a venir a estudiar un plan de estudios de un año, yo como mínimo debería matricularme en el 90% de los estudios, pero eso es como mínimo. Usualmente todos los extranjeros lo que hacemos es matricularnos en el año completo de todos los estudios, del 100% de los estudios, y eso está más que perfecto. Luego, hay carreras o hay estudios que solamente se pueden matricular por cuatrimestres o por semestres. En ese orden de ideas va a ser admitido el pago, digamos que de esa matriculación de 4 meses, que es el cuatrimestre, o del semestre, que son 6 meses. Eso solamente en el caso de que los estudios se dividan así y que uno tenga que matricularse por esas secciones. La matrícula que se tiene que presentar debe indicar que ustedes han hecho el pago de esa matrícula, pero puede ser el pago total de la matrícula, o sea, de todo el tiempo que vayan a cursarse los estudios, el año completo, por ejemplo, o puede ser también un pago parcial. Muchas veces se fracciona. Si yo tengo que pagar 1.000 euros, pago al comienzo 300 euros y luego puedo ir fraccionando cada 3 meses, cada mes, según la institución educativa, como tenga establecido este pago, se puede fraccionar. Eso va a ser válido tanto para consulados como tanto para las oficinas de extranjería aquí en el territorio español. Luego, que si durante el proceso ya han pasado varios meses y extranjería entiende que yo ya debía haber hecho tantos pagos de esa matrícula, pues puede requerirme para yo poder aportar esos pagos que he realizado, que realmente debía haber realizado, entonces se aportan los justificantes. GoInternship siempre te aconseja que si vas a hacer el pago fraccionado, en el ejemplo que les dije, pagan 300 euros y faltan 700 euros para completar esos 1.000 euros del primer año académico, esos 700 euros que hacen falta, pónganlos de más en los medios económicos que ustedes van a acreditar en la solicitud, ¿vale? Para que de esa manera se entienda que ustedes tienen esos medios económicos para hacer ese pago, lo que pasa es que lo están haciendo de manera fraccionada. La estancia por estudios ahora va a ser concedida con un mes antes de iniciar las clases o 15 días después de terminar esas clases. Esto significa entonces que si vienes a estudiar unos estudios de 5 meses, tus estudios entonces se van a alargar
un mes antes y 15 días después, es decir, 6 meses y 15 días. Y eso tiene muchísima implicación al momento de solicitar un visado o en el territorio español solicitar una estancia por estudios, porque se cambian los requisitos. Si usualmente o si yo quiero pedir una solicitud de estancia para venir a estudiar por 5 meses, pues no tengo que presentar antecedentes penales y tampoco un certificado médico. Pero si son los estudios más de 6 meses, como en este caso, si aumentamos ese mes al inicio y 15 días al final, pues entonces tendré que aportar los antecedentes penales y el certificado médico. Si yo no quisiera hacer uso de ese mes y de esos 15 días, porque en principio me perjudicaría en el sentido de que tengo que aportar más documentación, entonces yo puedo renunciar a esos dos plazos, ese mes y esos 15 días. ¿Para qué? Para que solamente me sean concedidos por 5 meses lo que va a tener mis estudios y así no presento antecedentes penales ni certificado médico. Además que si tú no vas a ninguna renuncia de ninguno de los plazos, entonces vas a tener en cuenta, en el caso por ejemplo que vas a estudiar un año escolar, pues obviamente entonces se debe tener en cuenta el plazo anterior, que son un mes y 15 días después, se deben tener en cuenta para el seguro médico y los medios económicos. Entonces, seguro médico no va a ser, si vienen a estudiar el 1 de septiembre, no va a ser desde el 1 de septiembre, sino va a ser desde el 1 de agosto. Si terminas las clases el 15 de julio, no va a ser hasta el 15 de julio, sino hasta el 30 de julio. Ten en cuenta esto para tu seguro médico y también para los medios económicos que tienes que acreditar. El plazo que tienes para hacer la solicitud ahora va a ser diferente. El plazo, si haces la solicitud desde fuera de España, vas a tener un plazo de 2 meses antes de iniciar las clases. O si haces la solicitud desde el territorio español, vas a poder hacer la solicitud antes de que falten 2 meses para que venza tu situación legal en España. Hay unas opciones en donde dice extranjería que si no haces la solicitud cuando estás fuera de España, dentro de esos 2 meses antes de iniciar clase, tienes que justificar el por qué no has hecho la solicitud en ese tiempo. Y bueno, es que esto tiene todo el sentido del mundo porque, por ejemplo, para algunas convocatorias oficiales, o sea, que se rigen por, digamos, leyes, entonces se tienen plazos muy cortos. Es decir, si yo empiezo de pronto el 1 de septiembre, el plazo de matriculación puede llegar a ser a finales de julio. En ese orden de ideas, pues entonces yo puedo justificarme en que el plazo para hacer toda la solicitud de preinscripción, adjudicación de la plaza, luego la matrícula y luego obtener la documentación del centro de estudios, pues es tan corto que yo no puedo hacer con tanta antelación la solicitud. Pero tengan en cuenta que esto es algo casuístico, entonces al ser casuística, es decir, cada caso puede presentar una situación totalmente diferente. En este orden de ideas, pues consúltenlo y nos lo pueden consultar a nosotros, bueno, cuando estemos haciendo el procedimiento. Hay otras opciones para venir a estudiar en España y la segunda opción que menciona el reglamento, la primera en los superiores y la segunda es la educación posobligatoria. Estamos hablando del bachillerato, la formación profesional básica, la formación profesional media y las especializaciones de formación profesional e incluso las prácticas que tengas que realizar dentro de esta educación posobligatoria. La característica de estos estudios es diferente a los superiores porque aquí no te permite hacer la solicitud en el territorio español, aquí no te permite traer familiares que son tus acompañantes y tampoco te permite trabajar. En el caso que quisieras trabajar dentro de o cuando estás cursando estos estudios, pues deberás hacer una solicitud a extranjería para que te permita trabajar. En ese orden de ideas deberías tener una oferta de contrato de trabajo o si vas a empezar tu actividad por cuenta propia, todos los requisitos para emprender. Podrás estudiar en cualquier centro de enseñanza autorizado en España, bien sea a nivel autonómico o bien sea a nivel estatal. Lo único es que tiene que sí o sí estar inscrito en alguno de los registros del RUC, del RCD, un registro correspondiente para que se tenga en cuenta. Aplica la misma regla en los estudios superiores. La modalidad puede ser presencial o híbrida como un mínimo de 50% de presencialidad. La tercera opción para solicitar esta estancia de larga duración es la de movilidad para menores de edad, para cuando vienen a hacer educación secundaria o posobligatoria, en donde el centro educativo es quien se va a hacer responsable de este menor de edad y además de eso los tendrá en una residencia o internado.
Otra de las opciones es el voluntariado. Si ustedes quieren ahondar en este procedimiento, pues escríbanlo en los comentarios y hacemos un video al respecto. Luego llegamos a las actividades formativas, que aquí también hay muchísimo interés. ¿Por qué? Porque son actividades que permiten trabajar y además tienen muchísima demanda en el mercado laboral. Aquí estamos hablando de auxiliares de conversación extranjeros, estudios idiomáticos que sean diferentes a la lengua materna o a la lengua en donde ustedes hayan nacido, los cursos preparatorios para pruebas para plazas de formación sanitaria especializada, como por ejemplo el MIR, y las certificaciones de aptitud técnica o habilitación profesional, en este caso el CAP, que muchos de ustedes están súper interesados en el CAP. A propósito, tenemos una escuela en Madrid que puede dictar y está avalada y tiene todos los requisitos legales para poderles dictar el CAP. Y los certificados de profesionalidad, como por ejemplo el de ser soldador, el de estructuras y carpas, de mecánica, de textiles, etc. Son esos cargos y estudios relacionados con la industria, que son los que más se exigen ahora mismo en España, porque hay muchísima demanda. Y próximamente vamos a tener más información sobre muchas más instituciones porque son muchísimos cargos que se están necesitando ahora mismo. La industria los está demandando. En España no se puede tener esa capacidad de personas que se demandan, así que hay muchísimos extranjeros dispuestos a venir a estudiar esas titulaciones y por ende pues a trabajar en el sector. Así que como hay tanta demanda, vamos a irlo viendo paso a paso después. Y por último, si tú eres estudiante que está aquí en España, está cursando sus estudios o está a mitad de sus estudios o ya los terminaste, vamos a ver qué es lo que pasa contigo en cada una de esas etapas. Si aún eres estudiante, lo que va a pasar es que tienes que hacer una prórroga de tu estancia por estudios, así como vienes haciéndola antes. Hay personas, por ejemplo, de grado que llevan su segundo año de carrera universitaria, entonces vas a tener que hacer una prórroga, pero esa prórroga la vas a marcar como inicial en el sistema y eso significa entonces que extranjería te va a conceder los siguientes años, te va a hacer una prórroga larga. Estás acostumbrado a que sea año por año, pero va a ser una prórroga larga por el resto de los años que queda pendiente para que termines tus estudios. En el caso que ya estés en el último año, que te falte solamente un año por terminar, harás la prórroga normal, te la concederán por un año y ya terminarás allí los estudios. Y ya luego continuarás haciendo una modificación. Y ahora, si tú ya terminaste los estudios, ahora mismo los estás terminando y próximamente se te va a vencer tu tarjeta de estudiante, ¿qué es lo que puedes hacer? Si tú eres estudiante, ahora tienes estancia por estudios y puedes cambiar a una residencia legal que les decía al comienzo que va a contar para la nacionalidad. Entonces, en este orden de ideas, si tú has terminado los estudios oficiales, podrás optar por alguna de estas 4 residencias. Residencia de trabajo en prácticas, residencia de búsqueda de empleo, residencia de trabajo por cuenta ajena o residencia de trabajo por cuenta propia. Si en cambio tus estudios no son superiores y son propios, entonces vas a tener estas otras 2 opciones. Residencia de trabajo por cuenta ajena o residencia de trabajo por cuenta propia. Puedes hacer la modificación siempre y cuando cumplas con todos los requisitos. En el caso que quieras tú hacer la modificación a residencia de trabajo por cuenta ajena con una oferta de contrato de trabajo, deberás esperar. Terminan tus estudios, termina tu estancia por estudios, entonces vas a tener que esperar, tú sabes que tardan mucho en extranjería, entonces todo este tiempo no te vas a quedar sin trabajar. Lo que tienes que esperar es que al inicio del proceso se emita una cartita, una comunicación en donde se indica que se inicia tu procedimiento de extranjería y en este momento esta cartita va a decir que te autoriza para trabajar. Entonces en ese momento empiezas a trabajar y ya hasta que tengas una resolución, bien sea favorable o desfavorable, pues ya vas a poder saber qué ha pasado con tu autorización. Obviamente, si es favorable, continúas con tu trabajo normal. Si es desfavorable, pues entonces hasta ahí tienes la autorización y por ende se acaba el contrato laboral. Pero lo que te quiero decir es que desde el momento en que se emita esa carta de inicio del procedimiento es cuando tienes el derecho de empezar a trabajar. Son muchos los temas que se trataron en estas conferencias y en estos documentos de extranjería. Hasta aquí vamos a dejar y vamos a hacer una segunda parte u otro video sobre prórrogas, que también es importante, y también sobre familiares, porque cambian bastantes cosas también. Este fue un abrebocas de los videos que vienen más adelante, así que espero que les guste y ya nos vemos pronto.
GoInternship es una asesoría exclusivamente para estudiantes que te ayuda a armar un plan migratorio académico desde el momento cero para que vengas a estudiar en España, para que luego solicites una residencia y para que luego cambies a una nacionalidad española. Todo este camino migratorio, en todo este camino te acompañamos y puedes hacer una asesoría con nosotros para poder armar ese camino migratorio. Puedes agendar la asesoría, bien sea a través de nuestra página web o de Instagram, y con gusto te podemos ayudar. Si tú eres una de las personas que todavía no sabe en dónde estudiar en España porque tienes muchísimas opciones y no sabes a dónde inscribirte o cuáles son las opciones que tienes, también te ayudamos en la parte académica a encontrar cuáles son los estudios que quisieras estudiar, que se ajusten a ti, a tus intereses y que además de eso cumplan con todos los requisitos legales para poder venir a España y poder solicitar bien sea tu visado de estudios desde afuera o la estancia por estudios desde el territorio español. Trabajamos de la mano con diferentes instituciones educativas, desde Business School, desde universidades, centros universitarios o centros de enseñanza, para que nosotros te podamos orientar, darte información sobre las titulaciones que tienen allí y sobre los precios. Algunas instituciones tienen descuentos por venir a través de nosotros. Nos vemos en otro video. Chao, chao.